tengo miedo de sombrear mi retrato porque siento que lo arruino todo. El proceso de sombreado puede llevar al éxito o al fracaso tu retrato. Existen varias formas de sombrear un retrato realista. Puede ser por mancha o por línea, pero en ambos casos necesitamos tener claros dos conceptos y no es solamente la luz y la sombra. Estos dos conceptos son la estrategia y la táctica. Asumo que ya conoces los fundamentos básicos de la luz y cómo ésta afecta a los elementos. Imagina que tu dibujo es como la construcción de una casa. ¿Pedirías una caja de ladrillos y simplemente te pondrías a colocarlos? No lo creo, ¿verdad? Primero contratas a un arquitecto que planee la construcción y después ejecutas el plan. La estrategia es el plan a gran escala que haces antes de la táctica. Antes de sombrear cualquier valor de tu retrato, planifica tu dibujo. Primero trabaja la construcción y luego comienza a sombrear con la técnica que deseas. Si deseas conocer más de estos conceptos y aprender una estrategia y una táctica adecuada para poder desarrollar un retrato realista, puedes suscribirte a este canal o también puedes ir a la página web abrahamcerey.com/mecenas. Ahí estamos creando una comunidad de dibujantes con el deseo de mejorar en el dibujo. Así que si quieres ingresar, simplemente ingresa al link que está en mi descripción o también en el comentario fijado. Te espero por allá. Hemos hablado de lo importante que es la estrategia y la táctica para poder desarrollar cualquier cosa y en este caso un retrato realista. Ahora nos vamos a enfocar primeramente en la táctica. Quiero que recuerdes muy bien esta frase. La estrategia sin una táctica adecuada te lleva al parálisis por análisis. Aquí es donde inicia el miedo a sombrear. El miedo te paraliza. Pero si tienes una estrategia y también las tácticas claras, el miedo se disipará. A esto le llamo yo la estrategia del equilibrio. Para llegar a dibujar un retrato realista de buenas características es necesario conocer varias técnicas de dibujo. Pero si aprendes un poco de esas técnicas en cada retrato que hagas, lograrás grandes resultados en poco tiempo. La estrategia del equilibrio es lograr dar el tiempo adecuado y la importancia a cada etapa dentro de tu dibujo. Por ejemplo, necesitas tiempo previo para seleccionar una buena referencia. Si tienes una buena referencia vas a poder captar de mejor forma cada uno de los detalles de tu dibujo. Tiempo para analizar tu referencia, entender las medidas, entender el ritmo, observar de mejor manera tu referencia. Tiempo para determinar y preparar tus materiales. Eso te ayudará a poder tener todo preparado para cuando comiences a dibujar. Ahora que vas a comenzar a dibujar, vas a tener que determinar la composición que tendrá tu dibujo sobre la hoja que vas a dibujar, para así no salirte de la hoja o no desarrollar un dibujo de malas características. La idea es que tengas una buena composición para que así puedas desarrollar una buena obra. Es muy importante dentro de esta estrategia tener el tiempo para poder desarrollar las líneas principales y medir de forma correcta las proporciones. Es esto lo que llevará a que tu retrato se parezca a la referencia. Y para que tu retrato tome vida, debes tratar de entender el ritmo de tu referencia y poder trasladar ese ritmo a tu dibujo. Para esto utilizamos el método Rayleigh, del cual ya hemos hablado ampliamente en el canal. Puedes ver el video que te voy a dejar acá arriba para que puedas entender de mejor manera el método Rayleigh. También en la estrategia es muy importante que tomes el tiempo para construir y entender los volúmenes antes de sombrear. Esto te ahorrará bastantes problemas cuando estés sombreando, debido a que te va a dar un entendimiento de la dirección de los planos y de esa manera vas a poder dirigir tu trazo en base a esas direcciones, lo que va a generar un volumen mucho más destacado en tu dibujo. Y en esta estrategia sí o sí vas a necesitar corregir los errores previo al proceso de sombreado. Esto te va a evitar muchos dolores de cabeza. Este proceso lo debes hacer con líneas suaves y esto es muy importante, por eso lo debes recordar. Debes hacerlo suavemente para que así puedas borrar los trazos con mayor facilidad. Te recomiendo un lápiz 2H o 4H para poder hacer la construcción y así puedas borrar tus trazos con facilidad. El tiempo que debes tomar en cada uno de estos pasos es clave antes de llegar al proceso de sombreado. Para desarrollar una buena construcción vas a tener que generar un equilibrio en todo este proceso para poder así determinar un tiempo adecuado para cada una de estas etapas. Si desarrollas la construcción de tu dibujo de retrato como una planificación estratégica previa al sombreado, vas a tener todo mucho más claro cuando comiences a sombrear. Si deseas conocer una estrategia para poder construir tu retrato previo al sombreado, te voy a dejar un video acá donde desarrollamos este dibujo, esta construcción, primero iniciando con el método Loomis y luego desarrollando cada una de las fases hasta terminar la construcción
agregando la cabeza de Azaro para poder darle ese volumen antes de sombrear. ¿Conoces el síndrome del objeto brillante? La táctica sin una estrategia produce el síndrome del objeto brillante. Esto significa centrar nuestra atención en algo nuevo sin importar lo que estamos haciendo en este momento. Y obviamente esto va a crear distracciones innecesarias para tu desarrollo. Imagina que comienzas a desarrollar una sombra oscura o un acento en un lugar que debería haber un medio tono. Puedes tener la táctica con la que sombrearás tu dibujo, pero sin una estrategia comenzarás a deambular en tu dibujo y sin un objetivo claro. La clave para resolver esto es el enfoque. Pero antes te invito a suscribirte a este canal para así poder conocer estrategias y tácticas que te ayudarán a mejorar en tu dibujo. Para sombrear con un enfoque claro, tenemos que determinar qué es lo más sencillo de hacer en nuestro dibujo. Y lo más sencillo de hacer para comenzar a sombrear es separar la luz de la sombra. Esto quiere decir que vamos a sombrear lo que es más oscuro y vamos a dejar en blanco lo que es más claro. Esta separación se llama Big Shape y nos ayuda a separar la luz de la sombra. En esta separación vamos a crear una sombra base, que son las zonas que irán con sombra. Recordemos que existen dos formas de sombrear. Una es la forma agresiva, que es ir directo al tono o al valor que necesito generar en mi dibujo. Esto quiere decir que voy directo a un color oscuro. Si veo un color oscuro, tomo un lápiz 8B y comienzo a desarrollar ese tono más oscuro. Y si veo un tono más claro, veo el tono claro y luego voy a mi lápiz 2H, por ejemplo, y desarrollo ese tono claro. La otra forma es la forma conservadora. ¿Qué quiere decir la forma conservadora? Es ir capa a capa desarrollando mi sombreado. Esto obviamente me va a dar una capacidad de ir llegando al valor progresivamente y también será una manera de sombrear mucho más lenta pero más precisa debido a que vas a ir probando los valores hasta llegar al valor correcto. Estas dos formas de sombrear se pueden aplicar en conjunto y tienes que ir en equilibrio desarrollándolas. Cuando estés seguro del valor, desarrolla la sombra agresiva. Y si no estás seguro del valor y quieres ir a la forma agresiva, pruébalo en alguna parte de tu hoja y luego aplícalo a tu dibujo. Teniendo claras estas dos técnicas o tácticas para poder sombrear nuestro dibujo, ahora vamos a desarrollarnos a través de las diferentes estructuras. Tenemos que definir cuáles son las estructuras que vamos a desarrollar primero. Es muy importante que veamos bien cuál es la parte que más nos conviene sombrear al inicio para poder así luego ir paso a paso desarrollando cada una de las características o cada una de las estructuras de mi dibujo. En mi caso, yo fui desarrollando de manera equilibrada, por un lado el sector del cabello con la oreja, luego fui a los ojos y luego de los ojos fui bajando por la nariz, la boca, la barbilla y de esa manera fui estructurando mi dibujo para poder ir sombreándolo. Iba de forma agresiva marcando las zonas que yo sabía que eran oscuras y luego desarrollaba la generación de transiciones de valor, para finalmente desarrollar el modelado de detalles, que es donde yo me enfoco en los sectores claves como los ojos, la nariz, la boca, para poder así definir de buena forma y enfocarme netamente en los detalles de mi dibujo. Sin duda habrá dudas en el camino, como por ejemplo cuál es la dirección de mi trazo, qué lápiz debo usar, cómo difuminar, cómo generar transiciones, pero siempre debes recordar, dibuja, borra, vuelve a dibujar y nunca dejes de intentarlo. La táctica que uses para desarrollar tu sombreado está totalmente bien, pero recuerda siempre, debes tener una estrategia clara para poder sombrear y para poder así llegar a un objetivo claro. Y entre más veces repitas este procedimiento, mejores dibujos de retrato vas a tener. Si deseas tener una estrategia clara y tácticas adecuadas para poder desarrollarte en el dibujo, simplemente ingresa al Club Mecenas. En el Club Mecenas vas a poder aprender dibujo básico, dibujo de retrato realista y dibujo anatómico. Todo esto explicado de manera metódica, procedimental, para poder llegar a un objetivo. Para poder ingresar simplemente tienes que ir al link que está abajo en mi descripción o en el comentario fijado o escribir en tu navegador abrahamcerey.com/mecenas y ahí voy a estar para poder ayudar. Recuerda que todos estos videos que nosotros hacemos es para que tú tomes acción y si deseas mejorar en el dibujo te voy a dejar este video de acá que hablamos de la estrategia de una construcción mucho más clara para que puedas desarrollar tus dibujos de retrato y tener un volumen previo al proceso de sombreado. Planificación. Lo que previo, cuando desarrolles
o escribir en tu navegador abrahamcerey.com